¿Sabías que en nombre de la fe se cometieron algunas de las peores masacres de la Edad Media? Y que los mismos hombres que predicaban el amor al prójimo empaparon ciudades enteras de sangre? Durante casi 200 años, Europa se lanzó a una serie de guerras santas conocidas como las Cruzadas. Nos las vendieron como campañas heroicas por la salvación del alma, pero detrás de las túnicas blancas y las cruces rojas se escondía un lado oscuro: pueblos arrasados, civiles asesinados, traiciones brutales, y todo en nombre de Dios. Si te apasionan las historias ocultas detrás de los grandes eventos, dale like, comparte este video y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Era el año 1095 y Europa estaba sumida en el caos. Hambre, guerras internas, señores feudales luchando por cada metro de tierra. Pero en Roma, el Papa Urbano II vio una oportunidad. En el Concilio de Clermont, lanzó una proclama que cambiaría el rumbo de la historia. «¡Dios lo quiere!», gritó, instando a los caballeros cristianos a liberar Jerusalén del control musulmán. ¿Pero de verdad se trataba solo de fe? Muchos historiadores coinciden en que Urbano tenía motivaciones más políticas que espirituales. El Imperio bizantino, cristiano pero ortodoxo, había pedido ayuda para frenar el avance musulmán. Y para el Papa, eso era la oportunidad perfecta: unir a la cristiandad bajo su liderazgo y ganar prestigio frente al poder creciente de reyes europeos. Y la estrategia funcionó. En pocos meses, miles de campesinos, nobles y criminales se unieron al llamado. Algunos por devoción, otros por sed de tierras y riquezas. Se prometía a los cruzados algo irresistible: el perdón total de los pecados, sin importar qué atrocidades cometieran en el camino. No tardaron en llegar las primeras señales del horror. Antes de llegar a Tierra Santa, los ejércitos cruzados ya habían dejado una estela de muerte en Europa Oriental. Pogromos contra comunidades judías en ciudades como Worms, Mainz y Speyer. Sin juicio ni misericordia, miles fueron asesinados. El argumento: eran enemigos de Cristo. Este primer capítulo de las Cruzadas nos revela algo inquietante. La violencia no era un efecto colateral, sino parte del plan. La fe, convertida en espada, no distinguía entre hereje, infiel o inocente. Después de 3 años de travesía, miles de cruzados finalmente alcanzaron su meta: Jerusalén. Era julio del año 1099. La ciudad santa, controlada por los fatimíes musulmanes, estaba por ser sitiada por uno de los ejércitos más salvajes de la historia medieval. El asedio duró poco más de un mes, pero el verdadero infierno comenzó cuando los cruzados rompieron las murallas. No hubo compasión. Ni mujeres, ni niños, ni ancianos fueron perdonados. El cronista Raimundo de Aguilers, testigo de los hechos, escribió con una mezcla de orgullo y horror: «Los nuestros pasaron todo el día con la espada en la mano, degollando a musulmanes. La sangre llegaba hasta las rodillas de los caballos». Los relatos varían, pero se estima que más de 10.000 personas fueron masacradas en apenas 2 días, entre musulmanes y judíos que se habían refugiado en sinagogas y mezquitas. Los soldados no diferenciaban. Todo aquel que no era cristiano moría. Pero incluso los cristianos orientales, armenios, griegos, siríacos, fueron perseguidos y expulsados. Jerusalén debía ser purificada a fuego y sangre. Y aquí viene lo más perturbador: los cruzados no vieron esto como una atrocidad, sino como una victoria espiritual. Marcharon descalzos sobre cadáveres para rezar en el Santo Sepulcro, creyendo que sus pecados habían sido perdonados con cada cabeza cortada. El Papa celebró la noticia en Roma. Europa entera festejaba. Pero en Oriente, el nombre cruzado se convirtió en sinónimo de terror, una cicatriz que aún hoy permanece en la memoria histórica de muchos pueblos. Para el año 1204, las cruzadas ya no eran lo que habían sido. La motivación espiritual se había diluido, y en su lugar quedaban ambición, política y sed de oro. La Cuarta Cruzada, que en teoría debía dirigirse a Egipto para seguir combatiendo al Islam,
tomó un rumbo impensable. Atacó Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Un imperio cristiano. ¿Cómo fue posible? La historia es tan absurda como trágica. Los cruzados estaban endeudados con los venecianos, que les habían prometido transporte por mar. Cuando no pudieron pagar, los banqueros de Venecia les ofrecieron un trato: atacar primero la ciudad cristiana de Zara, hoy en Croacia, y luego ayudar a un príncipe bizantino a recuperar su trono en Constantinopla, a cambio, claro, de oro, poder y saqueo. Cuando los cruzados llegaron a Constantinopla en abril de 1204, no hubo misericordia. Entraron como demonios, saqueando iglesias, violando monjas, destruyendo íconos sagrados, robando todo lo que no estuviera clavado al suelo. Quemaron bibliotecas enteras con siglos de conocimiento, destruyeron reliquias sagradas, todo bajo el símbolo de la cruz. Un monje occidental escribió horrorizado: los cruzados cometieron actos tan brutales que los mismos turcos y sarracenos no se atreverían a hacer lo mismo contra los cristianos. El imperio bizantino quedó debilitado para siempre. Y lo peor, fue destruido por los mismos hombres que decían luchar por Cristo. Esta cruzada mostró lo que ya era evidente. La Guerra Santa había dejado de tener cualquier conexión con la espiritualidad. Se había convertido en una guerra de intereses, traiciones y destrucción indiscriminada. Y aún faltaba ver el lado más sombrío, las víctimas invisibles de estos 2 siglos de cruzadas sangrientas. Durante las cruzadas, las víctimas no fueron solo los soldados caídos en batalla. Detrás de cada cruzada hubo miles, tal vez millones, de víctimas silenciosas: judíos perseguidos, musulmanes masacrados, cristianos orientales desplazados y aldeanos quemados vivos. Ya desde la primera cruzada, los pogromos se extendieron como una epidemia. En ciudades del Rin alemán, como Worms, Speyer y Mainz, los cruzados asesinaron comunidades enteras de judíos, acusándolos de deicidas. Familias enteras fueron obligadas a elegir entre la conversión o la muerte. Algunas madres, desesperadas, mataron a sus propios hijos antes de entregarlos a los cruzados. En Oriente, las historias no eran menos brutales. En la ciudad siria de Ma'arrat al-Numan, los cruzados, hambrientos y sitiados, masacraron a más de 20.000 personas. Ni los cristianos ortodoxos escaparon. Para los cruzados latinos, todo aquel que no siguiera al Papa era sospechoso. En Antioquía, Constantinopla y otras ciudades, fueron expulsados, perseguidos o convertidos por la fuerza. Las cruzadas, que comenzaron como un llamado a proteger Tierra Santa, terminaron dejando una estela de odio interreligioso que perduró siglos. Una herida abierta entre el Islam, el judaísmo y el cristianismo que aún hoy se siente en muchas regiones del mundo. Las cruzadas fueron mucho más que batallas por tierras sagradas. Fueron el escenario de una de las mayores contradicciones de la historia humana: guerras brutales libradas en nombre del amor divino. Detrás de los cánticos religiosos y las procesiones gloriosas, hubo masacres silenciadas, pueblos borrados del mapa y una fe utilizada como justificación para el saqueo, la tortura y el genocidio. No fueron solo guerras entre religiones, fueron guerras contra la humanidad misma. Recordar estos episodios no es despreciar la fe, sino reconocer las consecuencias de cuando la religión es manipulada por el poder y la ambición. Es dar voz a las víctimas que no aparecen en los vitrales de las catedrales ni en los libros escolares. Si este video te hizo reflexionar, déjanos tu like, compártelo con alguien que ame la historia sin filtros y suscríbete al canal para más relatos reales. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿crees que las cruzadas fueron una tragedia inevitable o un error histórico que pudo evitarse?